mientras arrullaba a mi hijo de 5 años para que se durmiera, señaló debajo de la cama y susurró: «Mami, ¿por qué ella sale gateando de ahí cada vez que te vas de viaje de negocios?». Un escalofrío de terror me invadió. Investigué en secreto, luego actué. A la mañana siguiente, 3 ambulancias se estacionaron frente a nuestra casa, sumiendo a todo el vecindario en el caos. El autobús corporativo de la planta de fabricación al norte del estado me dejó en la entrada de nuestra comunidad cerrada. El reloj en mi muñeca acababa de marcar las 9 de la noche. Bajé mi pequeña maleta con ruedas del autobús, rechazando cortésmente la oferta del conductor de ayudarme a cargar mis cosas. Quería saborear este raro momento de soledad tranquila para mí misma. Me paré frente a nuestra casa. Una casa adosada de 4 pisos con diseño neoclásico en la que mi esposo y yo habíamos invertido todos nuestros ahorros de 8 años de arduo trabajo. Una cálida luz amarilla se filtraba a través de las persianas de la ventana de nuestro dormitorio en el segundo piso, suavizando mi corazón y disipando parte del agotamiento de 3 agotadores días supervisando la nueva línea de producción de medicamentos. Para los demás, yo era una mujer que lo tenía todo: una carrera estable como jefa de I+D en una importante corporación farmacéutica, un esposo que era CEO de una exitosa firma de bienes raíces comerciales y un hijo bien portado. Inserté la llave en la cerradura, girándola con la mayor suavidad posible para no hacer ruido. La sala de estar del primer piso estaba en silencio, excepto por el tenue resplandor azul de la lámpara del acuario que proyectaba patrones de agua danzantes en la pared. María, la joven Okeo del estado natal de mi esposo, probablemente ya se había ido a su habitación después de un largo día lidiando con las tareas del hogar. Caminé de puntillas por la escalera de madera. Al pasar por la oficina de mi esposo, vi una rendija de luz bajo la puerta. Daniel todavía estaba trabajando. Su silueta, concentrada y seria, se proyectaba larga sobre la pared. Sonreí, sintiendo una oleada de gratitud por su arduo trabajo al asumir las finanzas de nuestra familia durante este difícil mercado. Decidí no molestarlo y fui directamente al dormitorio para estar con nuestro hijo. La puerta del dormitorio estaba entreabierta. Mi pequeño Teddy estaba acurrucado en el centro de la cama grande, con la respiración pausada y los brazos todavía aferrados al osito de peluche raído que se negaba a reemplazar. Dejé suavemente mi bolso en una silla, me cambié a un fresco camisón de seda y me metí en la cama a su lado. El calor de su pequeño cuerpo irradiaba hacia el mío, relajándome cada nervio. Le besé ligeramente la frente, planeando dormitar un poco antes de ducharme. De repente, Teddy se movió, sus grandes ojos oscuros parpadearon y se abrieron, mirándome. Parecía que no había estado profundamente dormido, o quizás el frescor de mi cuerpo lo había sobresaltado. Teddy se frotó los ojos, su voz soñolienta era un suave murmullo: «Mami, ¿llegaste a casa?». «Sí, mami está en casa con su osito, vuelve a dormirte», susurré acariciándole el pelo. No cerró los ojos de inmediato, sino que yació quieto un momento, con la mirada fija en algún punto indeterminado de la oscuridad. Entonces, sin previo aviso, se volvió hacia mí, su dedo diminuto apuntando directamente debajo de la cama, donde el borde del cubrecolcha colgaba, ocultando completamente el espacio inferior. La inocente pregunta de mi hijo resonó en la habitación silenciosa, pero hizo que todo mi cuerpo se congelara como si me hubieran rociado con agua helada. «Mami, ¿por qué María siempre sale gateando de debajo de la cama cuando estás de viaje de negocios?». Me quedé atónita, pensando que debía haber oído mal. Mi corazón dio un vuelco antes de latir desbocadamente en mi pecho. Forcé una sonrisa, tratando de mantener la voz lo más tranquila posible mientras preguntaba de nuevo: «¿Qué dijiste, Teddy? ¿Qué pasa con María?». «Debes haber estado soñando. El espacio debajo de la cama es demasiado pequeño para que alguien se meta gateando». Teddy negó con la cabeza vigorosamente, su expresión sorprendentemente seria para un niño de 5 años que intentaba demostrar que decía la verdad. Tiró de mi manga, susurrando como si tuviera miedo de que alguien lo oyera: «No estaba soñando. María sale de ahí para jugar al doctor con papá. Papá dijo que es un juego secreto de adultos. Si te lo cuento, el coco me llevará». Mis oídos zumbaban, los sonidos a mí alrededor parecían ser tragados, dejando solo el horripilante eco de las palabras de mi hijo: «Jugar al doctor, un juego secreto». Las palabras eran como agujas perforando mi cerebro, afiladas y agonizantes. Me senté erguida de golpe, mirando fijamente la sólida cama de plataforma de caoba. Esta era la cama que Daniel había insistido en reemplazar hace 2 años.
alegando razones de que la vieja era mala para mi espalda y para la armonía de la casa. Él personalmente la había ordenado, supervisado su instalación y constantemente elogiado su solidez y elegancia. La cama estaba diseñada como un bloque sólido, asentada al ras del suelo, completamente cerrada por los 4 lados. Era tan pesada que nunca había considerado moverla para limpiar. Solo usaba una aspiradora de mano para las hendiduras. Un miedo vago pero escalofriante comenzó a trepar por mi columna, extendiéndose por todo mi cuerpo. Recordé las veces que había regresado de viajes de negocios limpiar. Solo usaba una aspiradora de mano para las hendiduras. Un miedo vago pero escalofriante comenzó a trepar por mi columna, extendiéndose por todo mi cuerpo. Recordé las veces que había regresado de viajes de negocios y encontraba las sábanas recién cambiadas, el olor a suavizante más fuerte de lo normal, como si quisiera tapar otro aroma. Recordé las miradas furtivas y evasivas de María cada vez que entraba a la cocina de improviso, y también a Daniel, mi ejemplar esposo, siempre aparentemente ocupado en su estudio cada noche. Podía ser que, justo debajo del colchón cómodo donde dormía cada noche, en lo que debería ser el santuario más sagrado de felicidad de una mujer, se ocultara un secreto tan sucio. Miré a mi hijo, que se había vuelto a dormir agotado, y mi mano se aferró inconscientemente al borde de la manta. Alrededor de la 1 a.m., Daniel entró de puntillas en la habitación, se acostó a mi lado con suavidad, su brazo rodeó mi cintura. Como había sido su costumbre durante 8 años, forcé mi respiración para que se mantuviera uniforme, fingiendo estar profundamente dormida. En la oscuridad, sentí que besaba ligeramente mi cabello y susurraba un sentido: «Buenas noches, mi amor». Antes me habría sonreído feliz y me habría acurrucado más en su abrazo, pero ahora esas palabras sonaban como una farsa grotesca y burlona. A la mañana siguiente, usé como excusa un dolor de cabeza por el cambio de clima para pedir el día libre en el trabajo. Daniel fingió preocupación, me tocó la frente con ternura y se ocupó de mí antes de irse finalmente a su oficina. María preparó rápidamente el desayuno para Teddy y lo llevó al preescolar. Cuando el sonido de su pequeño sedán se desvaneció tras la verja de hierro, la casa cayó en un silencio inquietante. Salté de la cama, cerré la puerta del dormitorio con llave. El corazón me latía con tanta fuerza que parecía que iba a estallarme en el pecho. No soy del tipo de mujer que monta una escena de celos para pelearse o interrogar a su marido sin pruebas concretas. Rebusqué en el maletín de herramientas especializadas que había traído a casa del laboratorio, saqué una lámpara de luz UV negra portátil y una pequeña cámara termográfica, herramientas que uso normalmente para detectar derrames químicos o rastros biológicos en la planta. Empecé a pasar la luz UV por los bordes de la imponente cama de caoba. La luz violeta barría el barniz brillante, iluminando cada veta de la madera. Nada parecía inusual en los 3 lados visibles, pero cuando examiné el zócalo en la cabecera de la cama, la zona más oculta y difícil de ver, descubrí un rasguño increíblemente fino en el piso de madera, delgado y uniforme, como la marca de la fricción repetida de un objeto pesado moviéndose a lo largo de un trayecto fijo. Usé la cámara termográfica para escanear el área debajo de la cama. La pantalla mostró una banda de temperatura ligeramente diferente a la del suelo circundante, lo que sugería un espacio vacío o una corriente de aire debajo. Mi instinto me dijo que iba por buen camino. Saqué mi cámara boroscopio industrial, un cable largo con una minúscula cámara en el extremo, capaz de serpentear hasta en los espacios más estrechos. Introduje la cabeza de la cámara en el diminuto hueco entre las tablillas del somier y el marco de la cama, un lugar que el ojo humano jamás podría ver. La pantalla del teléfono conectado empezó a mostrar imágenes borrosas e indistintas desde la oscuridad de abajo. Encendí la luz LED integrada de la cámara, y la escena que se desplegó hizo que me tapara la boca con la mano para ahogar un grito de horror. Debajo del grueso colchón y el sistema de tablillas curvas de alta gama no estaba el contrapiso de concreto normal. Era un brillante sistema de elevación hidráulica instalado con una precisión extrema. Una sección del piso debajo de la cama había sido cortada con maestría, descansando sobre una plataforma automatizada. Con solo accionar un interruptor, todo el sistema de tablillas y este falso piso se deslizarían hacia un lado o descenderían, revelando un pasadizo secreto que conducía directamente al piso de abajo. Me estremecí, recordando la distribución de la casa. Directamente debajo de nuestro dormitorio principal había un cuarto pequeño que Daniel llamaba su bodega de vinos. La había insonorizado con paneles de madera,
instalado una cerradura de huella digital, y siempre guardaba la llave para sí mismo, alegando que los vinos finos requerían un control estricto de temperatura y humedad, y que los extraños podían estropearlos. Maniobré el cable de la cámara, tratando de empujarlo más adentro a través del hueco del falso piso para ver el cuarto de abajo. La luz LED barrió una esquina de la habitación, no había estantes para vino, en su lugar había una cama doble con sábanas de seda rojo vino, una silla tántrica tapizada en terciopelo, y sobre una mesita junto a la cama, un puñado de envoltorios de condones rotos y algunos juguetes sexuales extraños, pero lo que heló la sangre en mis venas no fue esa sórdida evidencia de una infidelidad. La cámara recorrió la mesa, deteniéndose en una pila de papeles colocados descuidadamente junto a una botella de vino a medio beber. Aunque la imagen era ligeramente borrosa, reconocí el logotipo familiar de una importante compañía de seguros de vida y las palabras en negrita de la portada: póliza de seguro de vida, asegurada, Evelyn Reed. Me zumbaron los oídos y una corriente fría me recorrió la espina dorsal, más fría que el aire acondicionado. Evelyn Reed era mi nombre. ¿Por qué estaba mi póliza de seguro de vida en esta habitación secreta y depravada? ¿Y por qué nunca había firmado ningún documento así? Retiré la cámara endoscópica, y me temblaban tanto las manos que casi se me cae el teléfono. Me dejé caer al suelo frío, apoyando la espalda contra la estructura de la cama, un mueble que ahora comprendía que no era una cuna de felicidad, sino la tapa de un ataúd, ocultando una conspiración oscura que esperaba devorarnos a mi hijo y a mí enteros. La traición física era solo la punta del iceberg. Daniel no solo me engañaba, estaba tramando algo mucho más aterrador. Una partida de ajedrez en la que mi vida quizás era solo un peón sacrificable. Me senté a la mesa del comedor, observando a Daniel pelar meticulosamente una manzana para Teddy. La luz de la lámpara de cristal incidía en su rostro, marcando su puente nasal elevado y esos ojos hundidos de los que yo había estado tan fascinada. Seguía siendo el mismo, el hombre pulido, un CEO respetable en público, un padre modelo en casa, si no fuera por la cámara endoscópica y las imágenes sórdidas de debajo de la cama. Todavía creería que soy la mujer más afortunada del mundo. Daniel se volvió hacia mí y colocó un vaso de leche caliente sobre la mesa. El vapor se elevaba, llevando el aroma intenso de la leche fresca. Sonrió. La misma sonrisa que antes me tranquilizaba, pero que ahora parecía tan fría como un bisturí. Bebe esto mientras está caliente, no has estado durmiendo bien. Le añadí un poco de miel de manuka que me regaló un amigo. Es buena para los nervios. Tomé el vaso, sintiendo el calor extenderse por mi palma, pero mi corazón estaba congelado. Buena para los nervios. La frase resonó en mi cabeza como una maldición. Llevé el vaso a mis labios, observando a Daniel a través del vapor tenue. No me miraba fijamente, pero podía ver que me vigilaba por el rabillo del ojo, esperando que tragara el líquido blanquecino. Fingí dar un pequeño sorbo y de repente me tapé la boca tosiendo un par de veces. ¡Ay, está muy caliente! Se me olvidó soplar. Cariño, ¿puedes traerme servilletas? Teddy se ha manchado la camisa de manzana. Daniel se giró rápido y caminó hacia la encimera de la cocina. Aprovechando el momento, vertí rápidamente la mayor parte de la leche en mi termo personal, que ya había abierto debajo de la mesa, y luego me limpié la boca como si acabara de beber un largo trago. Cuando Daniel regresó, el vaso sobre la mesa estaba más de la mitad vacío. Miró el vaso, un destello de satisfacción disimulada en sus ojos, y luego se volvió a jugar con nuestro hijo. Esa noche esperé hasta que los ronquidos constantes de Daniel llenaron la habitación antes de levantarme en silencio. Agarré el termo con la valiosa muestra de leche y tomé un taxi en silencio hasta mi empresa. Como jefa del departamento de I+D, tenía mi propia llave y acceso al laboratorio a cualquier hora. Bajo la fría luz blanca del laboratorio, pipeteé temblando la leche en un tubo de ensayo y lo procesé en el cromatógrafo líquido de alta resolución. El zumbido bajo de la máquina en la noche silenciosa sonaba como la cuenta atrás de una bomba de tiempo. Los resultados en la pantalla hicieron que me aferrara al borde de la encimera de piedra para no desplomarme. No había miel de manuka. En su lugar, había Risperidone, un fármaco antipsicótico usado para pacientes con esquizofrenia, pero en una dosis meticulosamente calculada. Si una persona sana lo usaba a largo plazo, provocaría síntomas como letargo, pérdida de memoria, temblores en las manos e inestabilidad emocional. Uní todas las piezas de los últimos acontecimientos, las veces que olvidé las llaves,
Los momentos en que le grité a Teddy sin razón, la sensación constante de agotamiento, no era el trabajo, ni el estrés, ni la edad, me estaba envenenando lentamente el hombre con quien compartía la cama. Recordé una llamada furtiva de Daniel que accidentalmente escuché la semana pasada. Su sonido era agudo y ansioso mientras hablaba de un préstamo enorme que vencía y de varias propiedades costeras que eran activos congelados. Resultó que su empresa inmobiliaria era solo una cáscara vacía, se ahogaba en deudas por inversiones especulativas fallidas, y yo, o más bien la patente biotecnológica multimillonaria a mi nombre, era su único salvavidas. Pero para venderla sin mi firma, necesitaba que yo fuera declarada legalmente incompetente, una esposa loca, una madre mentalmente inestable. Su plan no solo era cruel, me despojaba de mi dignidad y de mis derechos como ser humano. El domingo, Daniel mintió diciendo que llevaba a María al mercado de agricultores para comprar productos orgánicos de la semana, pero yo lo sabía mejor. Hoy era la cita prenatal programada en la clínica privada que él había reservado en secreto. Necesitaba al niño en el vientre de María, probablemente para preparar una nueva familia después de que me internaran en un centro psiquiátrico. Después de ver su auto elegante salir del camino de entrada, envié a Teddy con su abuela, diciendo que necesitaba hacer una limpieza profunda de la casa, una vez que la casa estaba completamente vacía. Respiré hondo y volví al dormitorio. El lugar que ocultaba el pasaje hacia mi infierno personal. Esta vez fui más hábil activando el mecanismo deslizante de la cama. La puerta del sótano se abrió y un olor a humedad mezclado con perfume barato flotó hacia arriba. Bajé por los estrechos escalones de madera, el corazón me latía con fuerza, pero mis pasos eran firmes. La habitación era exactamente como la había visto a través de la cámara, pero estar aquí en persona hacía que la sensación de asfixia y repugnancia fuera aún más palpable. Me puse guantes de goma y comencé a registrar cada rincón. Detrás de una estantería falsa para vinos, encontré una sección del revestimiento de madera que sonaba hueca al golpearla. Hice palanca para quitar el panel y descubrí una pequeña caja fuerte electrónica empotrada en la pared. No sabía la contraseña, pero mi experiencia en el laboratorio me enseñó a encontrar rastros. Saqué un vial de polvo fluorescente usado para detectar huellas dactilares en superficies lisas y mi lámpara de luz ultravioleta. Espolvoreé ligeramente el polvo sobre el teclado numérico, luego apagué las luces de la habitación y encendí la lámpara UV. El polvo se adhirió con mayor brillo a 4 números, 1, 12, 0, 5. Los números brillaban en la oscuridad como luciérnagas. 1, 25, 12 de mayo, nuestro aniversario de bodas. Solté una risa amarga, el sonido resonó en el espacio reducido como un sollozo. Él había usado la fecha más sagrada de nuestro matrimonio para encerrar los secretos de su traición. La ironía era más cruel que 1000 cuchillos clavados en el corazón. La caja fuerte se abrió con un clic seco. Dentro no había efectivo ni joyas, solo una gruesa carpeta de documentos. Pasé las páginas con las manos temblorosas. Acuerdos de préstamo con prestamistas abusivos que cobraban intereses exorbitantes, por un total de decenas de millones de dólares. Los documentos de hipoteca de esta misma casa donde vivíamos Teddy y yo, en los que él había falsificado mi firma para presentarlos al banco, esperando solo que se liberaran los fondos. Y al final, el documento más importante, el acuerdo de transferencia de propiedad intelectual de la fórmula biológica, el fruto del trabajo de toda mi vida, el resultado de una década de mi juventud invertida en investigación. El beneficiario era una empresa farmacéutica rival, la enemiga jurada de mi corporación. Daniel me había vendido, no solo nuestro amor, sino mi intelecto, mi sudor y mis lágrimas, toda mi carrera, todo vendido para pagar las deudas de sus ambiciones estúpidas. Me veía como una vaca lechera a la que ordeñar hasta secarla y luego enviarla al matadero. Fotografié cada documento, luego lo devolví todo exactamente como estaba. Al cerrar la puerta de la caja fuerte, sentí que la mujer ingenua que una vez amó y confió en su esposo había muerto en ese sótano. La persona que salió ya no era la Evelyn de ayer, era una madre que debía proteger a su hijo, una científica que debía defender su honor. Regresé al laboratorio el lunes muy temprano, pero no para mi trabajo habitual. Mi mente estaba consumida por una sola fórmula, la fórmula de la retribución. Abrí el gabinete de muestras botánicas y saqué un pequeño recipiente con pelos procesados de la vaina de Mucuna pruriens, que habíamos recolectado para estudiar irritantes naturales. Estos finos pelos contienen serotonina y enzimas, incluso una cantidad mínima sobre la piel.
especialmente cuando los poros están abiertos por el sudor o el calor, causa una sensación de picazón insoportable que se extiende al rascarse, como si miles de hormigas de fuego mordieran desde debajo de la piel. Extraje, refiné y mezclé cuidadosamente con un polvo inerte ultrafino, incoloro e inodoro, bajo el microscopio. Esas partículas diminutas parecían filosos fragmentos de vidrio invisibles. Empaqué el producto final en un pequeño salero, lo etiqueté como condimento y lo guardé en mi bolso. A continuación, preparé una solución diluida de aceite puro de capsaicina, el componente activo de los chiles, que había sido desodorizado para conservar solo su capacidad de causar una irritación leve pero persistente en las membranas mucosas de los ojos y la nariz. No quería matarlos, quería que vivieran en un dolor insoportable, que se sospecharan el uno al otro en el mismo nido de amor que creían su refugio seguro. Esa tarde, mientras María estaba ocupada cocinando en la cocina y Daniel todavía estaba en el trabajo, me escabullí de nuevo al sótano secreto, con mascarilla y guantes. Esparcí el polvo urticante sobre las sábanas rojo vino, concentrándome en la almohada y la zona central. El polvo fino desapareció en la tela, invisible al ojo humano. Unté un poco en la perilla de la puerta y en el interruptor de la lámpara de noche, lugares que sus manos tocarían seguramente durante sus momentos clandestinos. Luego abrí la cubierta del filtro del aire acondicionado de pie en la esquina y rocié la solución diluida de capsaicina uniformemente en su interior. Cuando encendieran la unidad, el aire frío llevaría las moléculas irritantes invisibles, suficientes para hacer que sus ojos lagrimearan y sus narices estornudaran sin parar. Después de terminar, borré todas mis huellas, volví al dormitorio y cerré la entrada al sótano. Me paré frente al espejo, me arreglé el cabello y me apliqué un toque de lápiz labial rojo. La gente suele decir que las mujeres en farmacología somos aburridas, obsesionadas con tubos de ensayo y datos, pero olvidan que el veneno y la medicina a veces solo se separan por la dosis y la intención. Daniel quería volverme loca. Yo convertiría su vida de placer y la de su amante en una pesadilla interminable de picazón. 2 días después, los efectos de mi guerra biológica comenzaron a manifestarse. Durante la cena, noté que María no dejaba de retorcerse. Sus manos se deslizaban a escondidas para rascarse el cuello y los brazos. Tenía el rostro sonrojado y sembrado de sudor, aunque el aire acondicionado del comedor estaba a 22 grados, bajo el sencillo vestido de algodón que solía usar para proyectar una imagen de modestia. Empezaban a aparecer tenues manchas rojizas. Coloqué un trozo de carne asada en el plato de Daniel. Mi voz solícita, pero mis ojos fijos en María. María, ¿por qué tienes la cara tan roja? Estás teniendo una reacción alérgica. El nivel de polen está alto esta temporada. María dio un respingo y dejó caer el tenedor sobre la mesa con un ruido metálico. Oh, no, señora Reed, estoy bien, seguro que es solo el calor de la cocina. Solo me pica un poco. Mantenía la cabeza gacha, sin atreverse a mirarme. Sabía lo que temía. Una chica de pueblo en la gran ciudad, con conocimientos médicos limitados, acostándose en secreto con su empleador. Su mayor miedo sería contagiarse una enfermedad de transmisión sexual. La picazón en zonas íntimas solo amplificaría ese temor en su mente. Daniel, sentado a su lado, no estaba mejor. Tenía los ojos inyectados en sangre y cada pocos segundos tenía que frotárselos. Con lágrimas corriéndole por las mejillas, estornudaba repetidamente, con la voz espesa y nasal. ¿Qué le pasa al aire acondicionado de esta casa? Cada vez que bajo a la primera planta, los ojos me empiezan a picar como locos. Daniel soltó la frase casi delatando el sótano. Yo fingí ingenuidad y le serví un vaso de agua. Seguro que es de estar mirando la computadora todo el día. Mañana llamaré a un técnico para que revise todas las unidades. Cariño, he notado que María se rasca mucho. Espero que no haya cogido alguna enfermedad de la piel. Con un niño en casa, podría ser contagiosa. Mi mención de una enfermedad contagiosa fue un dardo que dio en 2 blancos. Daniel dejó de comer inmediatamente y se volvió a mirar a María con sospecha y repugnancia. Era egoísta y paranoico. Seguro que se preguntaba si su joven amante era tan limpia como aparentaba, o si había traído alguna enfermedad que ahora le estaba pasando a él. María, mientras tanto, temblaba, con el rostro desprovisto de todo color. Estaba aterrorizada de ser descubierta y confundida por la condición de su propio cuerpo. Cuanto más se rascaba, más se extendía la picazón, creciendo como un fuego ardiente. Esa noche, a través de la cámara de vigilancia,
Vi a María dando vueltas en su cama, sin poder dormir, metiéndose al baño repetidamente para revisarse el cuerpo, y Daniel yacía inquieto a mi lado, suspirando hondo, levantándose cada cierto tiempo para ponerse gotas en los ojos sin ningún resultado. Yo permanecí inmóvil, escuchando los sonidos de rascarse de los traidores, diciéndome a mí misma que esto era solo el principio. Las semillas de sospecha que había plantado en sus mentes eran más tóxicas que cualquier químico, y yo regaría esas semillas hasta que crecieran en un árbol espinoso que desgarraría su relación ilícita en pedazos. Esa noche, después de asegurarme de que Daniel dormía profundamente, me atreví a abrir mi teléfono y revisar la transmisión de la cámara. La imagen del dormitorio de la primera planta mostraba a María acurrucada en su cama, rascándose sin cesar el cuello y los brazos. Con el rostro contraído por la incomodidad, sostenía su teléfono, los pulgares desplazándose sin parar, la luz azul iluminando su rostro ansioso, dándole una apariencia fantasmal. Sabía lo que estaba haciendo. Para una mujer con poca educación y temerosa como María, Internet era el único lugar donde se atrevía a buscar respuestas para sus preocupaciones innombrables. Abrí mi computadora portátil e inicié sesión en una cuenta anónima que había construido meticulosamente meses atrás en un foro privado de mujeres llamado Susurros de Maternidad. Mi nombre de usuario era Mujer Sabia, con un avatar de una mano tomando el pulso junto a una olla de hierbas en infusión, exudando un aire de credibilidad y misterio. Efectivamente, en la sección de preguntas privadas, una nueva publicación había aparecido hacía 10 minutos desde una cuenta anónima, pero por la redacción torpe y los errores ortográficos característicos, la reconocí inmediatamente como de María. Escribía: estimada doctora, llevo días con picazón por todo el cuerpo y empeora cuando me rasco. Podría ser una enfermedad que me contagió un hombre. Además, mi novio últimamente está muy cansado y débil. ¿Qué puedo hacer para mantener viva la pasión? Sonreí con suficiencia, mis dedos tecleando la primera respuesta, adoptando un tono comprensivo y profesional. ¿Será esto una enfermedad que me contagió un hombre? Además, mi novio últimamente está muy cansado y débil. ¿Qué puedo hacer para mantener viva la pasión? Esbocé una sonrisa burlona mientras mis dedos tecleaban la primera respuesta. Adoptando el tono de una herborista curtida y sabia del mundo, comenté: hola, querida, tu picazón podría deberse a un desequilibrio hormonal agravado por la ansiedad y el estrés. En cuanto a tu hombre, si a menudo está cansado y tiene sudores nocturnos, es señal de fatiga suprarrenal y mala circulación. Si no se trata a tiempo, me temo que la llama de la pasión se apagará pronto y él podría buscar consuelo en otra parte. Mi jerga pseudomédica, dirigida a su miedo de perder su sostén económico, hizo que se aferrara a mí como un náufrago a un salvavidas. A los pocos minutos, mi bandeja de mensajes privados se iluminó. María me escribió con tono urgente: señora Sabia, por favor ayúdeme, estoy muy asustada y no me atrevo a ir a un hospital. ¿Tiene algún buen remedio? Pagaré lo que sea. No respondí de inmediato. La hice esperar en suspenso unos 15 minutos para dar más peso a mis palabras. Luego tecleé lentamente: una enfermedad de la mente debe tratarse primero en la mente. Una enfermedad del cuerpo puede tratarse con hierbas. Yo no vendo medicinas, solo guío a quienes están destinados a encontrarme. Para tu picazón, te daré una receta de baño de hierbas para desintoxicar tu organismo. En cuanto a tu hombre, los hombres de su edad enfrentan una presión inmensa, y un estilo de vida inmoderado puede agotar su vitalidad. Para retener a un hombre, debes nutrirlo desde la raíz. María aceptó apresuradamente. Se quejó de que Daniel había estado irritable últimamente. Se sobresaltaba fácilmente mientras dormía, y su intimidad se había vuelto superficial. Ella no sabía que su fatiga se debía al peso aplastante de sus deudas. Tecleé el mensaje decisivo, lanzando el cebo más tentador: tengo una fórmula heredada de mi familia llamada vigor de semental, específicamente para tratar el agotamiento y ayudar a los hombres a recuperar su fuerza juvenil, pero este remedio es muy potente y debe usarse con cuidado y constancia. ¿Te gustaría probarlo? Al otro lado de la pantalla, imaginé el rostro de María iluminándose mientras respondía al instante: sí, por favor, ayúdeme, por favor, le estaré eternamente agradecida. La ingenua muchacha no tenía idea de que el vigor de semental que estaba a punto de recibir era un boleto de ida hacia un estado de delirio paranoico para ambos. Tras ganarme por completo la confianza de María, le envié una receta para el tónico,
que en realidad era una combinación cuidadosamente medida de estimulantes de venta libre y compuestos psicoactivos suaves, María obedeció las instrucciones del herborista, compró las pastillas en secreto, las molió hasta convertirlas en polvo y las mezcló en el caldo de huesos con hierbas que solía preparar por separado para Daniel, con el pretexto de fortalecerlo por sus largas noches de trabajo. Observé por la cámara cómo María llevaba el humeante tazón de sopa hasta la bodega de vinos, con el rostro radiante como si estuviera ofreciendo un elixir de inmortalidad a un rey. Daniel tomó el tazón y lo sorbió hasta el fondo, incluso elogiándola por su mejoría en la cocina y su consideración. No tenía idea de que cada cucharada dulce estaba erosionando lentamente sus últimos vestigios de cordura. Apenas 2 días después de comenzar el tónico, Daniel empezó a mostrar síntomas extraños. Durante la cena, se le caían los palillos con frecuencia. Tenía la mirada apagada y de vez en cuando giraba la cabeza bruscamente como si oyera que alguien lo llamaba. Una vez, mientras veía la televisión, se agarró el pecho de repente, con el rostro pálido, cubierto de sudor frío, fingí estar alarmada y corrí a su lado. Daniel, ¿qué te pasa? Es otra vez tu presión arterial. Déjame traer el monitor. Daniel apartó mi mano, jadeando con fuerza. No, solo estoy cansado, no hagas escándalo, me duele muchísimo la cabeza. No se atrevía a ir al médico, temiendo las sustancias extrañas que pudieran aparecer en su sangre. Más importante aún, empezaba a sospechar que su propio cuerpo lo estaba traicionando. María, al ver el extraño comportamiento de su amante, pero también su mayor vigor en el dormitorio, un efecto secundario inicial de los estimulantes, se convenció aún más de los poderes milagrosos de la mujer sabia. Me escribió con abundantes agradecimientos y hasta preguntó si debía aumentar la dosis. Respondí con frialdad, la prisa desperdicia. Pero si quieres retenerlo con más fuerza, puedes darle otra dosis por la mañana. La ignorancia y la codicia de María se convirtieron en el cuchillo más afilado que yo usé con su propia mano para asestar contra el hombre traicionero, la presión de sus préstamos próximos a vencer y los compradores de mi patente hicieron que Daniel se volviera cada vez más impaciente. Necesitaba mi certificado de incapacidad mental, y lo necesitaba rápido. Noté que la dosis del polvo blanco en mi leche nocturna había aumentado significativamente. En lugar de deshacerme de todo, decidí beber una cantidad muy pequeña, la justa para crear una leve opacidad en mis ojos mientras mantenía mi claridad mental. Supe que era hora de subir al escenario de esta comedia oscura y representar el papel que él más deseaba, una mujer loca. La oportunidad llegó un sábado por la noche, cuando Daniel invitó a cenar a un importante socio de negocios y a su esposa. Aquella gente eran inversores influyentes, y Daniel quería utilizar la imagen de una familia feliz para apuntalar su propia reputación, que se desmoronaba. La cena estaba meticulosamente preparada. María trajinaba sirviendo platos gourmet. Yo llevaba un vestido azul marino de terciopelo, maquillaje ligero, y me senté a hacer charla trivial con los invitados. Al principio todo transcurrió con normalidad. Interpreté el papel de una esposa recatada y callada, sonriendo de vez en cuando para asentir a las historias de mi marido, pero cuando el vino hizo efecto y la conversación decayó, comencé mi actuación. En cuanto María colocó sobre la mesa una humeante sopera, me quedé mirándola fijamente, y luego clavé la vista en la sopa como si viera algo horroroso. Señalé con un dedo tembloroso, la voz quebrada. Sangre. ¿Por qué hay sangre? Estás intentando matarme. Hay un fantasma debajo de la cama. El fantasma subió y envenenó la sopa. Toda la mesa se quedó helada. La esposa del socio dejó caer la cuchara con un golpe metálico. Daniel palideció, se levantó rápido y me puso una mano en el hombro, con la voz intentando sonar calmada, pero llena de vergüenza. Evelyn, ¿qué te pasa? ¿Estás cansada? Es solo sopa de champiñones. No hay sangre. Me sacudí violentamente su mano, salté y derribé una copa de vino tinto. El vino se derramó sobre el mantel blanco, las manchas oscuras extendiéndose como sangre de verdad. Me agarré la cabeza, lancé un grito desgarrador, y luego me metí debajo de la mesa, acurrucada y temblando. No me lleven, no me inyecten. Teddy, salva a mamá, tu padre es un monstruo. Teddy, que jugaba en la sala, oyó mis gritos y rompió a llorar, corriendo a abrazarme. Me partió el alma ver a mi hijo tan aterrorizado, pero tenía que seguir con la farsa. Lo aparté suavemente, con la mirada vacía, perdida en el espacio. Tú no eres Teddy. ¿Quién eres? Apártate de mí, Daniel.
Levantó a Teddy rápidamente, se lo entregó a María para que se lo llevara, y luego se giró hacia sus invitados con la expresión atormentada de un esposo que sufre en silencio. Lo siento mucho, señores. Disculpen, mi esposa. Su estado mental ha sido inestable últimamente. El médico dice que su depresión posparto ha recaído, y con el estrés del trabajo, tiene estos delirios. He estado intentando ayudarla, pero el socio me miró con lástima y negó con la cabeza, compasivo. Lo siento, amigo. Qué difícil. Una casa tan grande, pero con problemas así, ¿por qué no la llevas arriba a descansar? Podemos hablar de negocios otro día. Cuando la puerta del dormitorio se cerró, oí a Daniel soltar un suspiro de alivio, casi inaudible. Me miró mientras yacía inmóvil en la cama, y una sonrisa calculadora y triunfante se dibujó en sus labios. Pensaba que yo me había vuelto realmente loca, y que la actuación de esa noche era la prueba más vívida que necesitaba para enviarme a un manicomio, a la mañana siguiente. Daniel estaba impecablemente vestido, pero en lugar de ir a su oficina, dijo que me llevaría a un chequeo médico general. Asentí dócilmente, con los ojos apagados y sin reacción, agarrando el osito de Teddy como una niña perdida. Daniel me ayudó a subir al coche, con gestos tan tiernos que cualquier extraño se habría conmovido hasta las lágrimas. El coche no se dirigió a ningún hospital público de renombre, sino que giró hacia una calle tranquila en un suburbio alejado, y se detuvo frente a una modesta clínica privada con un letrero discreto: Clínica Psicológica y Neurológica Britt. El médico que nos recibió era un hombre calvo de mediana edad, con gafas de montura dorada y una sonrisa permanente, pero sus ojos se movían de un lado a otro como los de un vendedor barato. Daniel parecía conocerlo ya. Intercambiaron una mirada de complicidad. Daniel colocó un sobregrueso sobre el escritorio y comenzó a describir mi estado. Le enseñó al médico un video en su teléfono, la escena de mí arrebato en la cena, grabada a escondidas por María bajo sus órdenes. Embelleció la historia, diciendo que yo hablaba tonterías a menudo, que era olvidadiza, y que incluso había intentado hacerle daño a nuestro hijo. El médico asintió con aire profesional, y luego se volvió para hacerme unas preguntas superficiales. ¿Cómo se llama? ¿Sabe dónde está? Oye voces extrañas en su cabeza. Yo respondí con frases cortas y desconectadas, a veces recordando, a veces olvidando, murmurando de vez en cuando sobre la persona debajo de la cama. No necesitó un electroencefalograma ni ninguna prueba psicológica en profundidad. Tras apenas 15 minutos de una entrevista somera, apoyó la pluma sobre el historial médico. Su letra apresurada e implacable dictó el diagnóstico: depresión severa con psicosis aguda, pérdida del control conductual. Se recomienda internamiento y tutela especial. Sosteniendo el diagnóstico, Daniel no pudo ocultar su satisfacción. Le dio una palmada en el hombro al médico. Muchísimas gracias, doctor. Cuento con usted para ayudar a mi esposa a recuperarse. Se giró hacia mí, con una voz tan dulce como si arrullara a un niño. ¿Ves, cariño? El médico dice que estás enferma y que necesitas medicinas para mejorar. Sé buena y tómatelas. Y yo te cuidaré muy bien. Tomé el frasco de pastillas de colores brillantes que el doctor me tendió, y me reí en silencio para mis adentros. Para él, ese informe médico era un billete de oro para apoderarse de mis bienes. Para mí, era la prueba de hierro de la depravada confabulación entre él y ese médico sin alma. Desde el día en que sostuvo el informe que confirmaba mi enfermedad mental, María pareció despojarse por completo de su caparazón de chica tímida de pueblo. Se movía por la casa con el aire de una futura amante, una postura tan llena de una torpeza engreída que me daba náuseas. Cada vez que Daniel salía y yo fingía el estupor inducido por los fármacos, María se atrevía a abrir mi armario, sostenía mis costosos vestidos de seda contra su cuerpo. Giraba frente al espejo con una sonrisa engreída, incluso se atrevía a usar mi lápiz labial Chanel favorito, embadurnándose el rojo intenso en sus labios agrietados, intentando imitar una sofisticación que jamás podría alcanzar. La arrogancia de María alcanzó su punto máximo cuando empezó a entrometerse en la crianza de Teddy. Aquel día, Teddy derramó accidentalmente un vaso de jugo de naranja sobre el sofá de cuero genuino de la sala. Antes, María se habría apresurado a limpiarlo y a consolarlo. Pero hoy, se paró con las manos en la cadera, señalando con el dedo la cara de mi hijo y gritando: ¿qué crees que estás haciendo? ¿Tienes idea de cuánto cuesta este sofá? Tu madre está loca. ¿Acaso tú también quieres destrozar la casa? Mi hijo se encogió de miedo, los ojos llenos de lágrimas mientras tartamudeaba una disculpa. Yo,
sentada en mi habitación, observaba la escena en la pantalla de mi teléfono, y sentía el corazón como si lo estrujaran en un tornillo de banco. Quería salir disparada, abofetear a esa mujer descarada y destrozar esa boca que escupía tanto veneno contra mi hijo, pero la razón me contuvo. Sabía que si actuaba con precipitación ahora, toda mi paciente esperanza habría sido en vano. Debía dejar que su arrogancia se inflara al máximo, como un globo demasiado lleno, esperando el único pinchazo que lo hiciera estallar. Tragué mis lágrimas, grabando cada uno de sus gestos y palabras en mi memoria. Cuanto más se desataba ella, más confiado se volvía Daniel al verme letárgica y aturdida cada día. Se sentía seguro. Y se permitía estar a solas con su amante en el estudio sin siquiera molestarse en cerrar la puerta con llave. No tenía ni idea de que su exceso de confianza era su talón de Aquiles. Seguía interpretando el papel de la esposa loca. A veces reía histéricamente o lloraba sin razón, lo que solo aumentaba el desprecio de María. Comenzó a darme órdenes como si fuera una sirvienta. Evelyn, tráeme un vaso de agua. Evelyn, muévete, estás estorbando. Yo obedecía en silencio, la mirada vacía, pero en mí corazón afilaba la hoja de la verdad. La arrogancia de la otra mujer era el catalizador perfecto para acelerar la autodestrucción de esta alianza profana. Para derribar un castillo, no hace falta atacar desde fuera. Basta con quitar la piedra angular. Para un hombre patriarcal, obsesionado con la imagen y calculador como Daniel, esa piedra angular era su orgullo y su linaje. Sabía que Daniel sentía un inmenso orgullo por Teddy, a quien veía como una copia perfecta de sí mismo. Su heredero podía traicionar a su esposa, pero jamás aceptaría ser cornudo ni criar al hijo de otro hombre. Su exceso de confianza en su capacidad para controlar a las mujeres sería su error fatal. Aprovechando una vez en que Daniel llevó a María al supermercado, me senté frente a mi computadora y, usando las habilidades expertas de Photoshop que había perfeccionado en la universidad, creé una bomba nuclear. Escaneé un formulario de resultados de prueba de ADN en blanco de un laboratorio de genética de buena reputación con el que había colaborado en el pasado, y luego edité los detalles: nombre del padre, Daniel Reed; nombre del hijo, Theodore, Teddy Reed. Conclusión: no se encontró relación genética paternal. Incluso falsifiqué cuidadosamente la firma del director del laboratorio y el sello oficial, imprimiéndolo en papel grueso y ligeramente amarillento para que pareciera auténtico. Al mirar esa hoja de papel tan endeble, supe que contenía más poder destructivo que cualquier veneno. Esa noche, según su costumbre, Daniel leía. Unos 30 minutos antes de dormir, estaba en medio de cómo ganar amigos e influir sobre las personas. Una ironía mordaz para un hombre de dos caras. Escurridizamente, escondí el resultado de la prueba entre las páginas donde había dejado el marcador, y luego coloqué el libro en su mesita de noche en un ángulo tal que el papel se cayera en cuanto lo cogiera. Entonces bebí un sorbo de agua, me acosté y comencé mi actuación. Me subí las mantas hasta la barbilla, fingiendo temblar como si tuviera fiebre, murmurando frases sin sentido. Alrededor de las 10:30 p.m., Daniel entró en la habitación, me lanzó una mirada de desprecio antes de meterse en la cama, cogió su libro para leer unas páginas. El corazón me latía con fuerza bajo el grueso edredón, cada segundo se me hacía eterno. Un crujido de papel seguido de un silencio absoluto que envolvía la habitación. No me atrevía a respirar. Atisbé por una pequeña rendija entre las mantas. Vi la mano de Daniel detenerse en seco. El papel había caído sobre su regazo. Lo cogió y entrecerró los ojos para leerlo. Primero apareció el desconcierto, la frente fruncida, luego una conmoción total. Encendió la lámpara de la mesilla, la más brillante, y acercó el papel a sus ojos, como si no pudiera creer lo que veía. Su cara pasó de roja a pálida, y luego a un tono violáceo de ira. Su respiración se volvió pesada y entrecortada, como los fuelles de un herrero. La bomba había estallado. Un rugido gutural, animal, desgarró el silencio de la noche. Daniel arrancó violentamente mi manta y me agarró por el cuello del camisón, izándome hacia arriba. Maldita sea, levántate, levántate ahora mismo, gritó, con la voz quebrada por una furia incontrolable. Fingí confusión, los ojos apagados, y farfullé: Daniel, ¿por qué me gritas así? Estaba durmiendo. ¿Dónde está Teddy? Me puso la prueba de ADN en la cara, con la mano temblando. Mira esto. ¿Qué demonios es esto? Explícamelo ahora mismo. ¿De quién es hijo Teddy? Te he mantenido a ti y a tu bastardo durante 8 años.
y así me pagas, engañándome. Me dio una bofetada fuerte en la cara, el sabor metálico de la sangre me llenó la boca, pero no sentí dolor, solo una sombría satisfacción. Este dolor físico no era nada comparado con lo que él me había hecho. Me sostuve la mejilla y empecé a llorar. No eran súplicas de clemencia, sino los sollozos desconcertados de una loca. ¿De qué hablas? Teddy es tu hijo. Una pausa. No, espera, es el hijo del amable Manitas. Me reí, con los ojos desencajados. ¿El qué? Siempre venía a arreglar las tuberías cuando tú no estabas. Era tan amable. Me daba caramelos y dinero. Mis palabras inventadas y sin sentido fueron como gasolina sobre el fuego. Daniel perdió el control por completo. No podía creer que su esposa, culta y respetable, pudiera decir semejante porquería. En su mente, la imagen de una esposa virtuosa se hizo añicos, reemplazada por la de una adúltera promiscua que se aprovechaba de la ausencia de su marido. Me agarró del pelo, a punto de golpearme. De nuevo, pero entonces se detuvo. Me soltó, empujándome, y yo tropecé hacia atrás cayendo sobre la cama. Luego se paseó por la habitación como un animal herido, agarrándose la cabeza y maldiciendo entre dientes. Repasó mentalmente cada uno de sus viajes de negocios, cada vez que se ausentaba, cada momento en que yo parecía distante. Todo el pasado quedó ahora distorsionado por el lente de la sospecha. Concluyó que yo o fingía locura para ocultar mi culpa, o me había vuelto realmente loca por el remordimiento. De cualquier modo, el orgullo de un hombre exitoso había sido pisoteado. La ira de Daniel no se detuvo en mí, empezó a verlo todo con una sospecha enfermiza y paranoica. Si su esposa de 8 años, culta y respetable, podía traicionarlo tan descaradamente, ¿qué garantía había de que una joven e ignorante auper como María fuera fiel? Recordaba las veces que María se demoraba más de lo normal en el supermercado, las veces que sonreía para sí misma mientras escribía mensajes en el móvil. Su paranoia inherente, amplificada por los efectos secundarios del tónico que yo le había dado a María para que le administrara, lo empujó a un delirio extremo. A la mañana siguiente, María entró de puntillas en el salón con una bandeja de desayuno. Al notar el ambiente tenso, con Daniel sentado en el sofá con el rostro de piedra, decidió usar su buena noticia para calmar a su amante. Dejó la bandeja sobre la mesa de centro, se arrodilló a sus pies y arrulló. ¿Qué te pasa, cariño? No te enfades con ella. ¿Para qué molestarse con una loca? Tengo una noticia que te alegrará el día. Le cogió la mano y la colocó sobre su vientre, con los ojos brillantes. Llevo 2 semanas de retraso, me hice la prueba, es positivo. Vamos a tener un bebé. Daniel. María esperaba que Daniel se llenara de alegría, que la abrazara y le prometiera un futuro feliz, pero su reacción la dejó sin palabras. Él retiró la mano como si hubiera tocado fuego y la miró con los ojos afilados como cuchillos. Embarazada, ¿estás segura de que es mío? Su pregunta fue como una bofetada. María se quedó atónita. ¿Qué estás diciendo? Solo he estado contigo, paso todo el tiempo en esta casa. ¿Cómo podría? Cállate, rugió Daniel, barriendo la bandeja del desayuno de la mesa con un manotazo. La comida caliente salpicó por todo el suelo. Mi esposa también juraba que solo me amaba a mí, y parió un bastardo. Vosotras las mujeres sois todas unas mentirosas. Se puso de pie y le clavó un dedo en la cara. ¿Crees que soy estúpido? Una jovencita guapa como tú, dispuesta a encerrarse en esta casa con un viejo como yo, ¿o solo intentas atraparme por mi dinero? María sollozaba, suplicaba y juraba su fidelidad, pero Daniel la ignoró. Empezó a revolver su bolso, a revisar su teléfono. Cuando encontró sus publicaciones en el foro quejándose de la fatiga de su amante, la sangre se le subió a la cabeza. Arrojó el teléfono contra la pared, haciéndolo añicos. Así que le estás contando a todo internet que soy un débil. Veamos qué otros trucos tienes. Se giró hacia ella, con una voz inquietantemente serena. Esta tarde iremos a hacernos una amniocentesis y una prueba de ADN. Si ese bebé no es mío, te echo a la calle. María se desplomó en el suelo, sollozando en silencio entre la comida derramada. No podía entender cómo todo había salido tan terriblemente mal. Sus sueños de una nueva vida apenas comenzaban a florecer, solo para ser golpeados por una ráfaga helada de realidad. Mientras tanto, yo estaba sentada en el rellano de arriba abrazando un osito de peluche, observando en silencio la obra maestra del drama que se desenvolvía ante mí. Horrorizada, María levantó la vista hacia él, aunque sin estudios,
Sabía que una amniocentesis en una etapa tan temprana del embarazo era increíblemente riesgosa y podía provocar un aborto espontáneo. Pero el bebé es demasiado pequeño, Daniel, tartamudeó ella. Los médicos dicen que es peligroso. Daniel no quiso escuchar. Se volvió hacia el mueble de licores, se sirvió un trago fuerte y se lo bebió de un golpe. ¿Peligroso, o solo tienes miedo de que te descubran? Déjame decirte algo, no soy un tonto que deja que le lleven por la nariz por segunda vez. Al presenciar esta escena, sentí una mezcla compleja de emociones. Esos dos traidores que creían que disfrutarían de riqueza y felicidad construida sobre mi dolor, ahora se estaban destrozando mutuamente. Aprovechando la oportunidad mientras Daniel arrastraba a una histérica María a la clínica privada de un amigo para la cruel prueba, me cambié de ropa rápidamente y tomé un taxi hasta una cafetería. Discreta escondida en un callejón tranquilo, la persona con la que me iba a encontrar era Mark, un viejo amigo de la universidad que ahora era un detective experimentado en la división de delitos económicos. Mark estaba sentado en un rincón apartado, su rostro severo se tensó de preocupación al verme tan demacrada. No anduve con rodeos. Coloqué una pequeña memoria USB negra sobre la mesa de madera. Esto es todo lo que he reunido. Contenía desde extractos bancarios y acuerdos con prestamistas ilegales hasta grabaciones de audio de Daniel discutiendo cómo ocultar activos y lavar dinero mediante contratos de seguros fraudulentos. Mark conectó la memoria a su portátil, frunciendo el ceño mientras revisaba los archivos. El brillo de la pantalla reflejaba una expresión sombría en su rostro. Tras un largo silencio, se quitó las gafas y me miró directamente a los ojos, con la voz baja. Evelyn, estas pruebas de sus delitos financieros son sólidas. La cantidad de dinero y los métodos utilizados son suficientes para acusarlo de fraude, malversación y lavado de dinero. Hizo una pausa. Pero en cuanto a tu afirmación de que pretendía envenenarte y matarte, todavía nos falta evidencia directa. Las muestras de drogas que analizaste, el mecanismo de la cama, son pruebas circunstanciales. Su abogado podría argumentar que compró las drogas para él mismo. Apreté la taza caliente entre mis manos. Dejando que el calor me calmara, sabía que Mark tenía razón, la ley exige pruebas contundentes, no solo inferencias. Lo miré, sin apartar la mirada. Lo sé, por eso necesito tu ayuda con algo más. Prepara un equipo. En las próximas 24 horas te daré lo que necesitas. Una confesión directa de su propia boca y de la de sus amantes. Mark me miró con preocupación. Evelyn, ¿qué estás planeando? No hagas ninguna locura. Ahora es un animal acorralado, y son los más peligrosos. Esbocé una sonrisa pequeña y triste, llena de determinación. No estoy haciendo ninguna locura. Solo les estoy dando lo que merecen. Confía en mí, Mark. Esta obra necesita un final, y yo seré quien lo escriba. Me incliné y susurré mi plan detallado para esa noche. Mientras escuchaba, el rostro de Mark pasó del shock a un sombrío asentimiento. Apretó mi mano con firmeza, como para transmitirme su fuerza. De acuerdo, tendré una unidad estacionada cerca de tu casa. En cuanto recibamos la señal, entraremos. Ten mucho cuidado, Evelyn, y mantente en contacto. Al salir de la cafetería, comenzó a caer una llovizna ligera. La niebla fresca se posó en mi cabello, pero me despejó la cabeza. No había vuelta atrás, y no quería que la hubiera. Esta lucha ya no se trataba solo de proteger mis bienes o mi honor, se trataba de proteger mi vida y la de mis hijos. Tomé un taxi de regreso a esa casa fría e imponente, pensando para mis adentros: Daniel, has planeado toda tu vida, pero olvidaste una cosa. La persona que mejor entiende la reacción de un explosivo es quien lo creó. Cuando Daniel y María regresaron, el ambiente en la casa era tan lúgubre como un funeral. María caminaba con dificultad, el rostro pálido como la ceniza, una mano sosteniendo su bajo vientre. La amniocentesis claramente no había salido bien. Daniel, por su parte, se sentó hosco en el sofá, bebiendo en exceso. Esperaba los resultados acelerados de la prueba que decidirían el destino de María. Al verme bajar las escaleras, él levantó la mirada, los ojos inyectados en sangre, llenos de desprecio, pero, contrariamente a mi habitual estado de locura, hoy vestía un sencillo vestido blanco. El cabello recogido con esmero, el rostro bañado por una extraña serenidad. Caminé y me senté en el sillón frente a él. Daniel, ¿podemos hablar? Mi voz salió clara, sin rastro de tartamudeo ni delirio. Daniel se quedó desconcertado.
Dejó el vaso y entrecerró los ojos con suspicacia. ¿Ahora estás lúcida?, preguntó con sarcasmo. Asentí, esbozando una leve sonrisa. He estado tomando la medicación, doctor. Todo lo que Britt recetó, la cabeza la tengo mucho más despejada. Ahora recuerdo las cosas y sé que me he convertido en una carga para ti. Hice una pausa, observando cómo sus músculos faciales se relajaban ligeramente antes de asestar el golpe final. Acepto el divorcio. Firmaré los papeles y me internaré voluntariamente en un centro, tal como quieres. Solo te pido una cosa, déjame cocinar una última cena familiar, como despedida en paz, para que Teddy no tenga que ver a sus padres odiándose. Daniel se quedó atónito, nunca imaginó que sería tan fácil. Había esperado tener que usarla fuerza, incluso hacerme internar contra mi voluntad, pero ahora la presa entraba voluntariamente en la trampa. Su sospecha se desvaneció, reemplazada por una oleada de alegría eufórica al pensar en la inmensa fortuna que estaba a punto de caer en sus manos. Suprimió una sonrisa triunfal y fingió un suspiro. Qué bueno que pienses con claridad. Yo tampoco quería esto, es tu enfermedad. Está bien, de acuerdo, puedes cocinar esta noche. Le pediré a María que te ayude. La cena se sirvió bajo el cálido resplandor de la luz del comedor, con todos los platos favoritos de Daniel, estofado de carne, costillas braseadas y macarrones con queso gourmet. Me senté a la cabecera de la mesa, sirviendo comida a Daniel y a Teddy, con gestos tan tiernos como si nunca hubiera ocurrido una traición. María permanecía sumisa a un lado, una sirvienta a regañadientes, sus ojos una mezcla de miedo y envidia. Daniel comió con apetito, quizá aliviado de su carga mental, o quizá celebrando su inminente victoria. Come bien, dije en voz baja. Mariné este asado toda la tarde. Daniel asintió, masticando con avidez. Sí, hacía tiempo que no cocinabas algo decente. Cuando estés en el centro, intenta descansar y mejorar. Traeré a Teddy a visitarte a menudo. Sonreí, con el corazón convertido en un yermo ártico. La cena terminó. Recogí los platos mientras Daniel se fue a la sala de estar a fumar un cigarrillo. Su humor era visiblemente eufórico. Llamó a su abogado, instruyéndole que preparara los papeles de divorcio y transferencia de bienes. Para la mañana siguiente, lavé los platos. El sonido del agua corriente ahogaba los latidos frenéticos de mi corazón. Cuando terminé, me sequé las manos y entré en la sala de estar. Daniel me vio y fue a la cocina. Regresó al momento con un vaso de jugo de naranja. El vibrante líquido brillaba en el alto vaso de cristal, adornado con una fina rodaja de naranja. Bebe esto, te ayudará a recuperar fuerzas. Lo acabo de exprimir. Le añadí algunas de las vitaminas que recetó el doctor. Daniel me tendió el vaso, con la mirada fija en la mía, cargada de una urgencia cruel. Sabía que aquel vaso contenía algo más que vitaminas. Con los sedantes y pastillas para dormir que tenía, aquella dosis bastaba para sumirme en un largo sueño, quizá uno del que nunca despertara, o del que despertara como un cascarón sin mente. Quería asegurarse de que no causara problemas esta noche, o peor aún, estaba montando la escena para un suicidio por sobredosis debido a la depresión. Tomé el vaso, su frío se filtró en mis dedos, lo acerqué a mi nariz, el fuerte aroma a naranja enmascaraba todo lo demás. Levanté la vista hacia Daniel y le hice una pregunta al azar. Daniel, si pudieras volver atrás en el tiempo, ¿te habrías casado conmigo? Él se estremeció, luego soltó una risa breve y desdeñosa. ¿Qué clase de locura es esa? Bebe y vete a la cama. Asentí y llevé el vaso a mis labios. Di un gran trago, pero no tragué. Mantuve el líquido en la boca. El sabor amargo de los medicamentos comenzó a disolverse en mi lengua. Voy a vomitar, murmuré, tapándome la boca mientras corría al baño de la planta baja, cerrando y trabando la puerta tras de mí. Escupí todo el buche de jugo de naranja en el inodoro y tiré de la cadena. Luego me enjuagué la boca repetidas veces, mirando mi reflejo. Mis ojos eran afilados y claros. Sin rastro de sumisión, saqué el teléfono del bolsillo del vestido y envié un mensaje rápido a Mark. Pez en la red. Muévete en 15. Afuera. Daniel golpeaba la puerta. Evelyn, ¿qué pasa? Abre. Fingí arcadas. Luego grité con voz débil y pastosa, como si estuviera muy drogada. Estoy muy mareada. Solo quiero quedarme aquí un minuto. No entres. Al oír mi habla arrastrada, Daniel se tranquilizó, murmuró. Las drogas hicieron efecto rápido. Bien, que se quede ahí tirada. Fuera de mí, estoy muy mareada. Solo quiero quedarme aquí un minuto.
no entres. Al oír mi voz pastosa y arrastrada, Daniel se quedó tranquilo, murmuró. Las drogas le hicieron efecto rápido. Bien, que se quede ahí tirada, que deje de molestarme. Sus pasos se fueron alejando. Acerqué el oído a la puerta y lo oí llamar a María. Ya está fuera de combate. Bajemos al sótano. Cariño, tenemos que celebrarlo esta noche. Para mañana, todo será mío. Cuando el pestillo de la celda metálica resonó seco, sentí como si yo misma hubiera cerrado la puerta a mi pasado, 8 años de mi juventud, los recuerdos dulces y las humillaciones amargas. Quedaron sellados detrás de esa gruesa puerta de madera. Me quedé quieta en la oscuridad, con la mano aún apoyada en la trampilla fría del sótano, escuchando sus pasos pesados y sus risas alegres que resonaban desde abajo. Ellos creían estar entrando a un paraíso de placer, sin saber que ese paraíso estaba separado del infierno solo por un delgado piso de madera. Respiré hondo, tratando de calmar el corazón que me latía a 1000 por hora, y caminé hacia el panel de control del domo inteligente escondido detrás de un cuadro al óleo en la pared. Con los dedos temblorosos, encontré el interruptor principal del sistema hidráulico y lo bajé. El débil zumbido del motor se apagó, el ascensor quedaba completamente inutilizado, el sótano era ahora una caja sellada. Saqué del bolsillo el control remoto del sistema de ventilación, cuyos cables había reconfigurado minuciosamente días antes. En lugar de bombear aire fresco, el potente ventilador invertiría ahora su flujo, extrayendo el humo de un bote especial que había instalado en el conducto. Era una mezcla de seo frío y un irritante botánico suave, que creaba el efecto de un incendio. Sin causar asfixia letal, apreté el botón. Un siseo suave, como el suspiro de un demonio, llenó el aire. Imaginé chorros de humo blanco y frío filtrándose por los conductos, llenando lentamente la lujosa habitación de abajo. Salí al balcón, el viento nocturno rozaba mi piel fresca, un contraste brutal con el calor que bullía dentro de mí. Miré hacia la calle silenciosa, hacia las solitarias farolas amarillas, y pensé, Daniel, querías enterrarme en la oscuridad. Esta noche te haré saber lo que se siente al ser enterrado vivo. Volví al dormitorio, me senté al borde de la cama y encendí la tableta conectada a la cámara del sótano. La imagen estaba borrosa por el humo blanco, pero aún podía ver el caos que comenzaba. Daniel y María estaban presas del pánico más absoluto. Daniel se lanzó contra la puerta del sótano, pero sus golpes solo encontraron el silencio de la madera gruesa y el acero reforzado. María estaba acurrucada en la silla tántrica, agarrándose la garganta, tosiendo violentamente. El oxígeno en la habitación se agotaba. A través de mis auriculares, escuché el grito de María, su voz crispada por el terror. Daniel, hay alguien parado en la esquina. Es ella, es Evelyn. Señaló con un dedo tembloroso el espacio vacío, los ojos desorbitados por el horror, en su delirio por la falta de oxígeno y las drogas. La imagen de la esposa que siempre había temido y envidiado se había convertido en una pesadilla real. Daniel se giró, pero en su propio estado de alucinación. Ya no veía a María como su joven amante. Se frotó los ojos y gritó, aléjate, no te me acerques, te pagué, no te debo nada. Empezó a agitar los brazos salvajemente, como si estuviera luchando contra los tiburones invisibles que lo cercaban. El humo se hacía más espeso, ocultando sus cuerpos, dejando solo los fantasmas materializados de sus pecados. Daniel tropezó y cayó, golpeándose la frente contra el borde de un armario. La sangre le corrió por la cara. Parecía no sentir dolor. Se arrastró por el suelo, murmurando números, montos de préstamos, nombres de personas a las que había estafado. No quemen el expediente, no lo hagan, venderé la patente, tendré el dinero. Vi a los dos retorciéndose en el pozo que ellos mismos habían cavado, sin sentir ni una pizca de piedad. La verdad cruda y fea se desnudaba de la manera más brutal. No se veían el uno al otro, solo veían sus propios miedos más profundos. María temía la venganza. Daniel temía la ruina financiera y la cárcel, ese supuesto amor verdadero del que tanto alardeaban se había vuelto tan fino como el humo, desvaneciéndose al primer roce con la muerte. Cuando los instintos de supervivencia despiertan, la capa de civilización se desprende y solo queda el animal egoísta y salvaje que llevamos dentro. En el sótano lleno de humo, Daniel divisó una máscara antigás solitaria, un accesorio que yo había dejado a propósito en la vitrina como un señuelo cruel. Se lanzó hacia ella, rompió el vidrio con el codo y la arrancó, pero María vio el mismo destello de esperanza. Se
abalanzó, tratando de arrebatarle la máscara de las manos. Suéltala. Soy tu hombre, tienes que dármela a mí, rugió Daniel, pateándole el estómago con fuerza. Había olvidado por completo el aire que supuestamente estaba esperando, solo le importaba su propia vida. María cayó hacia atrás, pero sus manos se aferraron a la correa de la máscara. Gritó entre lágrimas: canalla, ¿también quieres matar a tu propio hijo, cobarde? Dijiste que nos protegerías, y ahora solo piensas en salvarte a ti mismo. Mientras ellos luchaban, sus más oscuros secretos comenzaron a brotar. María sollozaba mientras gritaba: tú me dijiste que le pusiera pastillas en la leche para volverla loca. Tú me ordenaste que fingiera para robarle sus bienes, y ahora me dejas aquí para morir. Daniel no se quedó atrás en su crueldad, le dio una bofetada tan fuerte que le partió el labio. Cállate, ambiciosa, gritó. ¿Crees que no sabía que me estabas dando afrodisíacos para tenerme dominado, y esa cosa que llevas en el vientre, estás siquiera segura de que es mío, o es del repartidor de pizzas? Sus palabras, capturadas con claridad por el sistema de audio, eran más afiladas que cualquier cuchillo. Daniel acusaba a María de codicia, María acusaba a Daniel de fraude, lavado de dinero y de conspirar para asesinar a su esposa. Se desenmascararon sin piedad, despojándose del disfraz de rectitud que tan cuidadosamente habían construido. La máscara de gas se estiraba de un lado a otro, hasta que finalmente se partió en dos, volviéndose tan inservible como su podrida relación. Miré mi computadora portátil. El software de transmisión en vivo mostraba una conexión estable. El video del vendedor era borroso, pero el audio era nítido como el cristal, capturando cada jadeo y cada maldición. El enlace había sido enviado a una lista de destinatarios cuidadosamente seleccionada. La junta directiva de la empresa rival que intentaba comprar mi patente, el grupo de Facebook de la comunidad residencial donde Daniel siempre interpretaba al marido ejemplar, y, lo más importante, el correo electrónico personal de Mark. En la pantalla, un Daniel desaliñado y sucio, el rostro distorsionado por la rabia y el miedo. Le gritaba a María: yo falsifiqué las solicitudes de préstamo, hipotecamos esta casa, y ¿para quién hice todo? Para ti, y ahora intentas matarme. María, con el cabello revuelto y la ropa rasgada, tosía y le respondía a gritos: eres un mentiroso, le mentiste a tu mujer y me mentiste a mí, dijiste que eras rico. Pero estás ahogado en deudas, te odio. Observé los comentarios estallar en la transmisión en vivo del grupo de Facebook del vecindario, emojis de shock, caras enfadadas, reacciones de asco. Dios mío, ese es el CEO Daniel Reed, escribió alguien, esto es horrible, es un monstruo, siento mucha pena por su esposa, viviendo con un demonio todos estos años. Añadió otro, la imagen que Daniel había construido durante años, la del empresario exitoso, la del hombre de familia feliz, se desmoronó en polvo en cuestión de minutos. Me quité los auriculares. Este es mi regalo final para ti, Daniel, pensé, quería ser famoso, ser admirado. Pues bien, hoy el mundo entero conocerá tu nombre como el traidor más despreciable que puedas imaginar. En medio de la cacofonía de gritos y tos que salían de los altavoces de la computadora, cogí mi teléfono. Mi dedo se deslizó por la pantalla fría y marcó el número de Daniel, un número que había sabido de memoria durante una década. El tono de llamada sonó estridente y extraño en el espacio confinado y lleno de humo del sótano bajo mis pies. En la transmisión de la cámara, vi a Daniel sobresaltarse, miró a su alrededor con desesperación, como si escuchara una llamada del más allá, buscó a tientas en el suelo, su mano mugrienta cerrándose sobre el teléfono que brillaba, lo llevó a su oído, su voz estaba quebrada. Hola, ¿quién es? Ayúdenme, hay un incendio, mi esposa está loca, está quemando la casa. Me recosté en el cómodo sillón, di un sorbo de agua y dejé que el líquido fresco calmara mi garganta. Hablé, con una voz tan tranquila y suave como una brisa, pero tan afilada como un bisturí: mi querido esposo, ¿a quién exactamente estás llamando loco? ¿Acaso el juego de hoy, el de hacer de doctor, ya no te parece divertido? La línea se quedó en silencio, salvo por su respiración agitada y los gemidos de María al fondo. Daniel pareció reconocer mi voz, no la voz de la esposa atontada y enajenada de los últimos meses, sino la voz de la Evelyn inteligente y perspicaz de hace 8 años. Tartamudeó, con los dientes castañeteando: tú no te tomaste las pastillas, Evelyn, ¿qué estás haciendo? Abre la puerta, te lo ruego.
Abre la puerta, me voy a morir, me reí suavemente. Un sonido amargo en la amplitud de la habitación. Tienes miedo de morir, Daniel. Cuando pusiste veneno en mi leche, pensaste que yo también podría tener miedo de morir. Cuando tú y tu amante planeasteis encerrarme en un manicomio para vender mis bienes, ¿pensaste alguna vez en cómo me sentía yo? Cada pregunta era un clavo hundido en su cerebro hambriento de oxígeno. Empezó a gritar, pasando de las súplicas a las amenazas: eres una mujer malvada y perversa, irás a la cárcel por asesinato. Abre esta puerta ahora mismo. Lo vi en la pantalla, débilmente, intentando estrellar su teléfono contra la pared. Bajé la voz, susurrando mis últimas palabras antes de colgar: no te preocupes, mi querido esposo, soy una ciudadana que respeta la ley. No mato gente, solo les estoy ayudando a ustedes dos a ver sus verdaderas caras. Disfruten los últimos momentos de su verdadero amor. Colgué la llamada, abandonándolo a su desesperación. En la oscuridad del sótano, con la muerte acechando, sus máscaras se habían caído, dejando solo la cruda y brutal realidad del corazón humano. 15 minutos después, la tranquilidad del barrio residencial de lujo fue rota por el aullido de las sirenas. Las luces rojas y azules de los coches de policía y los camiones de bomberos pintaban trazos frenéticos sobre las elegantes mansiones. Los vecinos, que solían mantenerse en su propio mundo, salieron a la calle, cuchicheando y mirando. Yo permanecí en el balcón del segundo piso, observando el caos desde arriba, con el corazón tan en calma como un lago sin viento. Mark lideraba al equipo táctico. Derribaron la verja de hierro. El golpe sordo del ariete contra la puerta principal marcó el fin de un imperio de mentiras. Bajé corriendo las escaleras y abrí la puerta, con el rostro convertido en una máscara de horror cuidadosamente ensayada. Mark me dirigió un sutil gesto de tranquilidad con la cabeza. Los bomberos localizaron rápido la entrada al sótano, siguiendo mis indicaciones. Ahí abajo están mi marido y la señorita O'Pire. Están atrapados. Hay mucho humo. Por favor, sálvenlos. Cuando forzaron la trampilla, una nube de humo blanco, en realidad, solo vapor frío inofensivo y niebla de teatro, se elevó. Los bomberos, con máscaras de oxígeno, descendieron. Minutos después, salieron cargando dos cuerpos inertes. María había perdido el conocimiento por el miedo y el agotamiento. Daniel apenas estaba consciente, con los ojos muy abiertos y desencajados, farfullando sin sentido y manoteando contra fantasmas invisibles. La escena horrorizó a los curiosos. El hombre respetable que daba charlas sobre moral en las reuniones de la asociación de vecinos parecía ahora una bestia acorralada. Las ambulancias esperaban. Los paramédicos lo subieron a toda prisa en camillas. Yo salí tambaleándome, interpretando el papel de una mujer que acababa de escapar de la muerte. Los flashes estallaron. Mi cabello estaba artísticamente despeinado, mi rostro, pálido y sin una gota de maquillaje. Me apoyé con fuerza en una joven agente. Por favor, no le tomen fotos a mi hijo, supliqué con voz débil y temblorosa. Es solo un niño. Una ola de compasión recorrió a la multitud. Brenda, la presidenta de la asociación de vecinos, se acercó corriendo. Pobrecita, vaya tú y el niño al hospital. Deja que la policía se encargue de esto, asentí, con las lágrimas corriendo por mi rostro. Gracias, estaba muy asustada. Iban a quemar la casa. Dijeron que nos iban a matar. Mi frase a medio terminar encendió la furia del gentío. De camino al hospital, miré hacia atrás. Nuestra casa, antes nuestro orgullo y alegría, ahora yacía fría y desolada, envuelta en cinta policial amarilla. Una lápida para nuestros 8 años de matrimonio, sostenía a Teddy, que había dormido profundamente durante todo el caos, gracias a los cascos con cancelación de ruido que le había puesto. Le besé la frente. Lo siento, osito, pero te prometo que de ahora en adelante, tu mundo solo será paz. Cerré los ojos. Mi actuación como la víctima perfecta había sido un éxito, pero sabía que la herida en mi corazón tardaría mucho, mucho tiempo en sanar. A la mañana siguiente, el hospital estaba abarrotado. La historia del CEO que encerró a su familia en un sótano se había vuelto viral. Los reporteros acampaban en el pasillo. Un hombre con un traje caro entró en mi habitación. Señor Thompson, el inversor a quien Daniel estaba vendiendo mi patente, dijo la señorita Reed. Empezó con una sonrisa forzada. Estas cosas es mejor mantenerlas en privado. Si esto se enreda, las acciones de la compañía se desplomarán y usted y su hijo sufrirán las consecuencias. Deslizó un sobre grueso hacia mí.
una muestra de mi solidaridad. Quizás podría decirle a la policía que solo fue un cortocircuito. Miré el sobre, luego a él, con el corazón lleno de desprecio, me incorporé lentamente, me quité el suero del brazo y reproduje la grabación de audio que había recuperado del ordenador de Daniel, la conversación que habían tenido la semana anterior. La voz de Thompson sonó clara. Consígueme esa evaluación psiquiátrica para tu esposa y te transfiero el primer 30% a tu cuenta en el extranjero. Su rostro palideció. ¿De dónde sacaste eso? Sonreí con frialdad y presioné enviar, reenviando el archivo a un grupo de periodistas financieros que esperaban afuera. Señor Thompson, no necesito su dinero, necesito que responda ante la ley por conspiración para cometer fraude. Levanté la voz. Periodistas, pasen, por favor. Tengo pruebas importantes que compartir. La puerta se abrió de golpe y la habitación estalló en destellos. En la sala de interrogatorios, fría y estéril, Daniel era un hombre destrozado. Al principio lo negó todo, culpando a María, diciendo que ella lo había seducido y manipulado, pero Mark se limitó a reproducir el video de la transmisión en vivo y a presentar el diario digital que había recuperado de la cuenta en la nube de Daniel, donde detallaba el envenenamiento metódico que había planeado contra mí. La tinta digital, sus propias palabras, se convirtió en su sentencia de muerte. Se desplomó sobre la mesa, con los hombros sacudidos por los sollozos, no de arrepentimiento, sino de lamento por el futuro que había perdido. Daniel fue condenado a cadena perpetua por intento de asesinato, fraude y lavado de dinero. María recibió 15 años por su papel como cómplice. Firmé los papeles del divorcio en la misma sala del tribunal, cerrando por fin el capítulo más doloroso de mi vida. Salí del juzgado cogiendo la mano de Teddy. Ya no teníamos una casa grande ni coches lujosos, pero teníamos libertad y paz, los bienes más valiosos de todos. Nuestra antigua vida estaba en ruinas, pero sobre esos escombros, volveríamos a crecer, más fuertes que antes. Después de resolver todos los asuntos legales, usé mis ahorros restantes para mudarme con Teddy a un pequeño apartamento alquilado. No abrí una panadería ni me dediqué a la caridad. Soy científica, y la mejor manera de sanar era volver a mi pasión. Con ayuda de viejos colegas, fundé un pequeño laboratorio independiente llamado ANU. Nos enfocamos en desarrollar tratamientos asequibles para la depresión posparto, una causa que ahora entendía a un nivel visceral. El olor de los químicos, que antes era solo parte del trabajo, ahora olía a esperanza. Mark venía a menudo, convirtiéndose en una presencia silenciosa y constante en nuestras vidas. Nunca hablamos de romance, pero sabía que ambos estábamos esperando a que las viejas heridas sanaran de verdad. 3 años después, en una tarde soleada en la costa de Carolina del Norte, vi a Teddy, ahora un niño alto y bronceado de 8 años, riendo mientras perseguía las olas. La brisa marina soplaba entre mi cabello, llevándose el último polvo del pasado. Esa mañana había recibido una llamada de la prisión. Daniel había fallecido de un derrame cerebral. Sentí un largo y lento suspiro escaparse de mi pecho. Su muerte fue el final silencioso y definitivo de una triste historia. Teddy corrió hacia mí. Mami, ¿por qué pareces triste? Sonreí y negué con la cabeza. No estoy triste, cariño. Solo pienso en una reacción química. Tomé su pequeña mano y señalé el vasto océano. Sabes, la vida es como un gran experimento. A veces aparecen impurezas, reacciones inesperadas, cosas que causan explosiones y dolor, pero es a través de ese difícil proceso de destilación que eliminas la escoria y te quedas con los cristales más puros. Daniel fue una impureza, una variable que sesgó mis resultados, pero gracias a ese error, encontré la fórmula correcta para mi propia felicidad, mi libertad, la risa de mi hijo y el trabajo significativo que hago cada día. Me levanté y sacudí la arena de mi vestido. A lo lejos, el sol se estaba poniendo, pintando el cielo con colores brillantes y magníficos. Mañana el sol volvería a salir.